Hola, bueno, es día jueves 13 de abril del 2023. Vamos a leer las lecturas del día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 11 al 26. Recordemos que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el evangelista Lucas, que no era judío, era griego. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos está platicando esta lectura. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos, al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió esas palabras. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado del Evangelio de Lucas, quien escribió este relato de los Hechos de los Apóstoles. Es el capítulo número 24 del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo, en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones,
comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues quiero decirles a ustedes que estas lecturas pues tienen una información muy, a veces quizá difícil de creer o de aceptar. Son situaciones muy complicadas en nuestros días. Estamos en el año 2023 y aún así estamos en una situación muy difícil, ¿no? Para poder entender y comprender esto. Hoy en día estamos muy preocupados porque ya vienen los ovnis, ya vienen los extraterrestres, que porque ya se están cumpliendo las escrituras de las profecías y y ya vienen y ya se va a acabar el mundo, hasta dan día, hora, y cuando se cumple el día y la hora, no pasó nada y dicen, no, es que se pospuso. ¿No? Son fenómenos de hoy en día que se están presentando, ¿sí? Y y bueno, acuérdense que las profecías ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Sí, las profecías de Dios, o sea, no tienen fin, ¿eh? Están constantemente en acción, ¿sí? Bueno, pues vamos a poner atención a esta explicación, a estas lecturas que estamos viendo ahorita. La primera, pues, es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 11 al 26, y nos sigue la continuación de la anterior lectura que hemos leído otro día, que dice que como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, pues, había sido curado en nombre de Jesucristo, ¿eh? No en nombre de Pedro ni en nombre de Juan. O sea, que no le anden pidiendo milagritos a Pedro y a Juan, ¿eh? Bueno, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón para ver a la muchedumbre. Pedro les dirigió estas palabras. Pedro toma la palabra y les dice, un pescador, Pedro, pues era medio ignorante y pues, no era como los fariseos y escribas que estudiaban la palabra de Dios y el Antiguo Testamento de principio a fin, ¿eh? Pedro pues, era un pescador, él se dedicaba a la pesca. Fíjense cómo habla aquí. ¿Por qué creen que tiene tanta formalidad para hablar? Pues porque Dios está hablando por medio de él, como habló siempre Dios por medio de la boca de los profetas. ¿Por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de este modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? ¿Se dan cuenta lo que dice Pedro? Entonces que quede muy claro que los apóstoles no hacen milagros, hermanos. Tenemos una mala actitud, un mal comportamiento en la actualidad. Sí, los católicos, los creyentes, ¿no? Los santos, ¿no? Piensan que los santos hacen milagros y pues no. Es el milagro hecho en nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos en la anterior lectura. El que hace milagros es nuestro Padre Dios. Y entonces aquí muy claramente Pedro se los dice. ¿Por qué se quedan mirando así como si nosotros hubiéramos hecho esto por nuestros propios poderes, ¿no? Nuestras propias virtudes? Pues no. El Dios de Abraham, les dice, el Dios de Abraham, para que entiendan, pues estaba hablando los judíos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Sí, Pilato pues ya había decidido ponerlo en libertad, pero pues los necios, ¿verdad? Los fariseos, escribas, los judíos, ¿no? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Si no lo crucificas, no tienes parte con el César, ¿no? O sea que... Y lo convencieron a Pilato. Ay, qué fácil lo convencieron a Pilato. Ay, qué fácil. Rápido. Si no le dieron dinero y lo convencieron. Ah, pero para bajar el cuerpo de Jesucristo, sí le dieron un billete, ¿verdad? Para que diera permiso. Bueno, eso es lo que yo les digo, ¿no? Me imagino yo. Eso no viene escrito en la Sagrada Escritura. Bueno, nos sigue diciendo, rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto a un asesino. Acuérdense que el otro también se llamaba Jesús, Jesús Barrabás. Pilato dijo, ¿a quién quieren que nos libere? ¿A Jesús Barrabás, un asesino? ¿O a Jesús de Nazaret, que sea proclamado rey de los judíos?
¿Sí? ¿Sí sabían eso, que los dos se llamaban Jesús? Bueno, ahí se los dejo para que lo investiguen. Sí, no es chisme, ¿eh? No, 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 tampoco es invento, ¿eh? Sí, ahí lo dicen las escrituras. Bueno, ahí lo tienen ustedes para que lo investiguen. Bueno. Han dado muerte al autor de la vida. Pues sí, nuestro Señor Jesús nos vino a traer la vida eterna. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuántas horas estuvo muerto nuestro Señor Jesucristo? 36 horas. ¿Sí? 36. 36. El nombre de Jesús, dice aquí, y de ello nosotros somos testigos, dice Pedro, ¿no? Somos testigos de que resucitó. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre. O sea, no solamente era que el hombre pidiera que lo ayudaran. ¿Se acuerdan de esa lectura que les pidió limosna? Y dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que tenemos. Y levántate y toma tu camilla, ¿no? Se curó el paralítico. Porque tenía fe el hombre, ¿sí? Aquí son dos cosas importantes, el nombre de Jesús y la fe en él, ¿sí? Y por eso es curado el hombre, ¿sí? Son las dos partes, ¿eh? Sí, porque pues, ¿tú quieres que? No, que nada más es de que ya y ya, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es la fe? Sí, no, no, no es la confianza y el amor en Dios, no, la fe son obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Dice por ahí la carta de Santiago capítulo 2. Ahí lo pueden investigar también, ¿eh? Bueno. Y todos la conocen, dice, y a este hombre al que están viendo y todos lo conocen. Sí, pues se acuerdan que este hombre pues desde el nacimiento estaba paralítico y lo llevaban siempre al pórtico para que pidiera limosna. Y les pidió limosna a Pedro y Juan, pero Pedro y Juan lo curaron en nombre de Cristo. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud. Entonces, hermanos, si tenemos fe, o sea, tenemos obras, eso es lo que nos va a dar a nosotros vida. Y es lo que les digo yo, que tenemos dones del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar en bien de los demás en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Dios. Y es lo que nos va a dar vida a nosotros, ¿sí? Y acuérdate que tienes que hacer obras de caridad diariamente. Lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta la mano izquierda, ¿sí? Bueno, ya lo pueden observar la salud de este individuo, les dice Pedro. Dice, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, ¿sí? Han actuado por ignorancia, ¿sí? De la misma manera que sus jefes, ¿sí? Los fariseos escriben, son ignorantes, pues no que tenían conocimiento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. No, 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 pues están los de la actualidad, ¿eh? Están igual. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas. Ya lo habían dicho. ¿Cuántos profetas tenemos? Bueno, tenemos muchos, ¿no? Pero tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. ¿Ah? Pero aparte había otros profetas más, ¿no? Por ejemplo, el profeta Samuel, ¿no? Y muchos otros más. Bueno, que su Mesías tenía que padecer. Entonces, esto ya estaba escrito. Entonces, no culpemos a los romanos, no culpemos a Pilato, no culpemos a los fariseos y a los escribas, no culpemos a Judas Iscariote. Y era todo un plan. Todos fueron instrumentos para que este plan se cumpliera. ¿Sí? Por lo tanto, les dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal. Fíjense todo lo que dice Pedro, tiene que quedarse ahí en el cielo, pues sí, hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. Fíjense nomás cómo está hablando Pedro, siendo que era una persona ignorante, un pescador y no tenía conocimiento, y está hablando perfectamente con respecto a los designios de Dios que hizo por medio de boca de los profetas. ¿Eh? En efecto, dice aquí, Moisés dijo, fíjense lo que está diciendo Pedro, ¿eh? El Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. ¿Sí? Así decía Moisés, ¿no?
Escuche todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente esos días. Siempre estuvieron anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo iba a ser, en qué pueblo iba a nacer, ¿sí? Y todo se cumplió. Entonces, ¿por qué en la actualidad nuestros hermanos judíos no tienen esa percepción? ¿Sí? No han entendido eso. Está difícil una situación de esa índole, ¿eh? Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Muy claramente nos dice que ya somos herederos, somos beneficiarios de esa alianza que hizo Dios, ¿sí? Con sus padres. Cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Toda la humanidad, no nada más para los judíos, para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. ¿Quién es el que nos ayuda? Jesucristo. ¿Quién vino a salvarnos? Jesucristo. Y Jesucristo pues nos ha dejado la doctrina, este conocimiento vasto de lo que debemos de hacer. Nos ha dejado cómo orarle a nuestro Padre Dios, la oración que le hacemos a nuestro Padre. Nos ha dejado la herencia que es el Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo que tenemos que ponernos a trabajar en bien de los demás. Nos ha dejado ya la grandeza de que no te preocupes por los pecados. Ya Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado más fácil la situación. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, así nos lo dijo. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, nos dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Y bueno, sigue diciendo aquí, terminamos, ¿verdad? Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Jesucristo es el que nos ayuda para que nosotros no caigamos en la tentación. Así lo decimos en la oración, ¿se acuerdan de eso? Bueno, muchos mensajes que nos está dando esta lectura. Vayamos a la lectura del Evangelio de Lucas, el mismo personaje que escribió los Hechos de los Apóstoles. Dice Lucas 24 del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús, ¿se acuerdan que llegaron de Maús y Jesucristo partió el pan y se desapareció? Y ellos luego agarraron y dijeron, no, vamos a regresarnos a hablar con los compañeros discípulos, ¿no? Uno se llamaba Cleofas, ¿se acuerdan de eso? El otro no nos dice el nombre. Y se regresan a Jerusalén y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Les contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús solamente al partir el pan. O sea, en la institución eucarística. Sí, porque habían terminado de cenar. La Pascua, la fiesta de la Pascua que celebran cada año los judíos. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos. Órale. No entró por la ventana, no entró por la puerta, se les aparece en medio de ellos. Jesús. Y les dijo, la paz esté con ustedes. Es un saludo. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pues sí, yo sí me desmayo, ¿no? Me orino. Oh, sí. Antes no les digo que se me sale lo que comí de los tacos de pastor que aventé en la mañana, ¿verdad? Desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. O sea, ¿sí existen los fantasmas? Claro que existen los fantasmas. Es otro tema, después platicamos de eso. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Sí? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Pues, pues es que nunca nos había pasado algo similar, maestro. Pues te vimos que te crucifican, te vimos que te ponen en el sepulcro, de repente está abierto el sepulcro y ya no estás, y nos apareces sin entrar por la puerta y la ventana. Oye, pues no inventes. Yo soy muy hocicón, yo sí le hubiera hecho todo eso. ¿No? Yo que me hubiera soltado un fregadazo a nuestro Señor Jesús. Cállate.
Cállate. Si no, a lo mejor no sé. ¿Ah? Dice, miren mis manos y mis pies, soy yo. ¿Por qué les enseñaron las manos y los pies? Pues porque las manos traían las cicatrices o las heridas de qué? Pues de los clavitos. ¿Ah? Clavitos. Clavotes. ¿No? Y los pies también, ¿no? Pues también lo clavaron de los pies, ¿no? ¿Sí? Por eso les enseña para que se den cuenta que es él. ¿Sí? Yo soy en persona, tóquenme y convénzanse. Órale. Oigan, se aparece en cuerpo y alma. Un cuerpo, o sea, es una transportación o cómo la haría. Es increíble esto, es cosa que no lo podemos explicar. Nuestro Señor Jesucristo resucitó en cuerpo y alma y dice que todos vamos a resucitar en cuerpo y alma cuando nos corresponda resucitar. ¿Cómo la ven? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Quién sabe? Se va a restituir los huesos y el cuerpo humano de cada uno de nosotros. Y por ejemplo, la gente que ya se quemó, las cenizas, pues también se van a pegar pedacito por pedacito de la ceniza. Pero que la ceniza se la dieron a la abuela, que se la dieron al papá, se la dieron a la mamá, se la dieron a la esposa, se la dieron a la otra. No manchen. O sea, ¿cómo se va a restaurar todas esas cenizas? No, pues está muy difícil. Y después en el espacio, los que murieron en el Challenger, fuera del planeta Tierra, que explotó el Challenger y se quemaron. También esos, pues si creían en Dios y estaban bien con Dios, también iban a resucitar en cuerpo y alma. Así dijo, ¿eh? Yo no lo dije, lo dice nuestro Señor. Resucitarán, ¿sí? Y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Ay, así decimos, ¿no? No, pues se quedó atrás la de Thriller de Michael Jackson. Nah, pues qué, no manches, nada que ver, ¿no? No, es algo muy difícil de entender esto, ¿eh? Es algo muy difícil de verlo, ¿no? Pues lógico que los discípulos en ese momento, pues, les digo, no, yo sí me había orinado, no, yo sí me desmayo, ¿no? Sí, convénzanse, tóquenme. Dice, un fantasma no tiene carne ni huesos. Entonces sí existen los fantasmas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesucristo ahí? O sea, sí existen los fantasmas. ¿A poco ustedes creen? Esos son inventos. No, 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 hermanos, no. No voy a hablar de eso ahorita porque no es un tema de fantasmas, ¿verdad? Sí, no, eso los voy a dejar después, ahí en pausa, ¿verdad? Sí. Miren mis manos y mis pies, no, yo soy en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, Jesucristo les dice, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. No, eso sí ya es para ponerle, poncharle su pañal a los científicos, a los médicos. Oye, pues como si ya se murió el aparato digestivo. También resucitó el aparato digestivo. Yes. Yeah, como dicen los Beatles. Yeah. Oui en francés. Ya en alemán. ¿Sí? Aweb.com, como dicen aquí los millennials, ¿no? Aweb.com. Awiwi, como dicen los viejitos, ¿no? Sí, la chamaquiza, ¿no? Yo digo, sí, sí. Pues resucitó nuestro Señor Jesucristo y tus órganos funcionaban correctamente. No era un fantasma. Hermanos, es algo muy difícil de poder entender esto, pero pues se los estoy explicando de bolita en bolita para que podamos disfrutarlo y para que podamos entender que nuestro Señor Jesucristo así resucitó y cuando ascendió al cielo así se fue, ¿eh? Con cuerpo y alma. Y tenía que respirar, aquí cuando resucitó tenía que respirar, estaban funcionando los pulmones. No, no, o sea, les digo, aquí le ponen en la torre a la ciencia médica, ¿eh? No, sí, la biología humana, no, sí, no, 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 no. Y dice nuestro Señor que así vamos a resucitar. No, man, o sea, no, eso ya no entra dentro de mi entendimiento, no, eso no lo puedo entender. Pero que va a suceder, pues va a suceder porque si Dios lo dijo, y si creemos y tenemos fe en Dios, pues así va a ser. Oiga, pues curaba a la gente así, rapidito.
¿Eh? Bueno. Después les dijo, lo que ha sucedido, fíjense lo que dice, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo. Ya muchas veces Jesucristo les había dicho, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en la ley de los profetas y en los salmos. Fíjense lo que menciona, ¿eh? La ley de Moisés, no la historia de los judíos, no la historia de David, no la historia de David, de Saúl, de Salomón. No, 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 no. No la historia de los libros de los reyes, de los jueces y de los libros. No, 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 no. De las crónicas. No, 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 no. Dice en la ley de Moisés, en la de los profetas y en los salmos. Bien claro. Entonces, aquí quiero hacer un punto para que se den cuenta que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, nosotros le decimos Pentateuco, los judíos le dicen la Torah, es en donde habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y es donde Dios habla. En los profetas la mayoría de las veces Dios está hablando, todo lo que está escrito en los profetas y en los salmos. Pero todos los demás libros históricos son libros históricos de la vida de los judíos, ¿sí? De qué hacían y no hacían, y cómo se caían en el pecado, y cómo se levantaban, y cómo Dios les ayudaba, y historia, historia, historia. Que quede muy claro entonces, esas son las partes en donde la palabra de Dios está presente. Entonces les abrió el entendimiento, fíjense en ese momento, para que comprendieran las escrituras. ¿Se dan cuenta entonces cómo no es fácil entender las escrituras? Los fariseos y los escribas de aquel entonces las habían estudiado, eran doctos, ¿sí? Doctos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y se equivocaron. Entonces ustedes ahorita van a decir, yo ya he leído la Sagrada Escritura y no le entiendo nada, yo ya la leí, ya entendí, yo ya la leí y dice muchas cosas contradictorias, yo ya la leí y dice que aquí, que allá, que esto, que aquello, y no es cierto, es un mito todo esto. Pues no, hermano, no. Bien claramente lo está diciendo aquí, ¿sí? Jesús les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Porque no solamente es leerlas, hay que estudiarlas, hay que entenderlas, interpretarlas y llevarlas acá. Lógico, ¿sí? Entonces es muy importante eso, hermano. Sí, nada, porque tú te sientes muy lector, ¿no? Ay, no, yo soy periodista, ¿no? Ajá. Sí, yo soy maestro de español. Ajá. Yo estudié, lenguas. Ajá. Ya te crees muy inteligente para poder entender la Sagrada Escritura. No, no, no. Hay muchos pasajes explicativos en el TikTok, en Instagram, en Facebook, en varias aplicaciones de internet, en donde nos tratan de decir muchas cosas con respecto a la palabra de Dios y pues se equivocan, hay muchas equivocaciones. ¿Sí? Dicen, se encontraron unos libros en donde explican la verdad de la Biblia. Oye, la Sagrada Escritura contiene 73 libros, 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo. El canon largo, el canon breve, pues nada más tienen 39 en el Antiguo Testamento, les faltan 7 libros. Los judíos los compactan en 24 libros. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, de los cuales nada más eran 26, pero ya al final aceptaron el libro de la Revelación, que hoy le decimos el libro del Apocalipsis. ¡Ay, qué miedo del Apocalipsis! Ay, sí, porque siempre que dicen Apocalipsis, es el fin del mundo. Oímos las trompetas. No, era el señor que tenía su aparato de sonido en el otro departamento y estaba un escándalo y ya pensábamos que eran trompetas, ¿no? Y si no, pues son sonidos en el cielo del viento, y si no, son sonidos de algún efecto natural, ¿no? Las trompetas de los ángeles, cuando las van a tocar, todos nos vamos a dar. No hay necesidad que nos lo digan por internet, ni por el periódico, ni por la radio. Todos lo vamos a sentir, todos. Ese momento va a ser crucial para todos. Buenos, malos, chicos, grandes, todos, gordos, flacos, chaparros, todos. Hasta los animales se van a dar cuenta. ¿Sí? Cuando son verdaderamente las trompetas de los ángeles del Señor
cuando las haga accionar en este planeta. Antes no, no le crean a tantos que salen con que muchas predicciones, ¿no? Bueno, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. A veces la gente pregunta, ¿no? Y siempre se han preguntado, oye, para leer la Sagrada Escritura, ¿qué debo de hacer? Primero, que tengo que leer, ¿sí? Bueno, primero tienes que estudiar, ¿sí? Quién escribió la Sagrada Escritura, cuántos libros tiene la Sagrada Escritura, cómo se fue formando la Sagrada Escritura, sí, que habla de la vida de los judíos en el Antiguo Testamento, que tenemos leyes, sí, más de 600 leyes tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, quién era Jesucristo, quién profetizaba que iba a venir Jesucristo. Y después que tengas todo ese conocimiento de estudio, pues vas a poder empezar a leer los evangelios. Y pues tienes que saber quién era Mateo, que en realidad su nombre era Leví, quién era Marcos, que en realidad su nombre era Juan Marcos, quién era Lucas, que en realidad no era judío, sino era griego, pero se informó, era médico y escribió, trató de escribir lo más extenso posible y explícito todo, ¿sí? Y Juan, que era el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el más joven, y que siempre lo traía para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, porque pues él iba a ser el último de los discípulos en morir, en la isla de Patmos. Tienes que tener conocimiento de muchas cosas. Aparte, tienes que tener conocimiento del significado de algunas palabras que se usan en la Sagrada Escritura. Sí, que tienen a lo mejor otro significado. Por ejemplo, cielo quiere decir el lugar donde Dios vive, por decirlo así. Pero no es el cielo de nubes. ¿Sí? Entonces, son detallitos, ¿no? Los números tienen un significado. El número 1 es el Todopoderoso. Número 2 es en donde hay dos o más reunidos, ahí está Cristo. El número 3 es el poder, la representación de la Santísima Trinidad, de las tres divinas personas. El número 4 es el número de la preparación, seguido de ceros. Puede ser el número 4 o seguido de ceros. El número 3 o seguido de ceros. El número 2 o seguido de ceros. Puede ser el 20, el 200, el 2000, el 20.000, así. El número 5, sí, es el trabajo del hombre. El número 6 es la imperfección, es la creación del ser humano, el hombre. El número 7 es la plenitud. El número 8 es la bienaventuranza. ¿Sí? El número 9 son 3 veces el poder de Dios. El número 10 es la ley. ¿Sí? Bueno, te estoy dando por antemano que todo esto lo tenemos que estudiar. Por eso es que aquí dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, hermano. Sí, pues imagínate Pedro, pescador, Andrés, pescador, Santiago, arreglador de redes, Juan, arreglador de redes, Felipe, sí, pues vivía en Bethsaida, era también, no nos dice que trabajaba Felipe, a lo mejor era un baquetón, Natanael, que le decían Bartolomé, pues a lo mejor también era un baquetón, no sé qué hacían, pero esos 6 discípulos del Señor pues, se conocían, eran de ahí del mismo barrio de Tepito. No, de Tepito no. De la Bondojo. No, tampoco. No. De Bethsaida, de Bethsaida. Perdón, pues, luego se me vienen en mente estas grandes colonias, muy bonitas, de veras, con gente muy linda. De veras, hablan mal y hacen todo un desorden, pero son bonitos, son bonitos. También son hijos de Dios, también. Pues, ¿qué hacemos? Así como los judíos también son hijos y los primogénitos y nuestros hermanos mayores, nuestros Big Brother, pues ¿qué hacemos? Eso yo no lo inventé, ya Dios lo dijo así, ¿no? Ni modo. Bueno, dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Ya estaba escrito eso. Entonces, ¿por qué no lo entienden y lo creen los que tienen mucho conocimiento de las sagradas escrituras? Tanto rabino, ¿eh? Rabino se robaron lo que vino. Rabino se robó lo que vino. Sí, yo creo que es un robovino. Sí, bueno. No bovino, no, esa es otra cosa. Bueno, todo esto tenía que suceder de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Pues sí se ha predicado a todas las naciones, todo el mundo ahorita, mínimo saben de Jesucristo, aunque sea poquito, pero saben. Yeshua o Yeshua, porque es su nombre, ¿verdad? Comenzando por Jerusalén, pues sí, desde ahí empezó todo el cotorreo. Desde ahí, desde Jerusalén empezó todo, pues desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, desde ahí empezó todo, hasta aquí, pues ya estamos, bueno, nosotros aquí estamos en México,
Yo sé que a lo mejor ustedes están en otro país, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Salvador, no sé, en Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, no sé, Ecuador, Venezuela, no sé, Belice, no sé en dónde anden ustedes. Pero bueno, ya ha llegado el conocimiento de nuestro Señor a todos lados, ¿verdad? Bueno, la necesidad de volverse a Dios, eso es lo importante, para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto, les dice Jesucristo a los discípulos. Ustedes son testigos de todo esto. ¿Sí? Desafortunadamente, las instituciones eclesiásticas han perdido mucho valor moral. Pero la culpa es del pastor, la culpa es del presbítero, la culpa es del sacerdote, ¿no? Porque pues la gente no cree en ellos, por lógica, porque predican una cosa y actúan de otra. Entonces se dedican a otras cosas y no se dedican verdaderamente a traernos la palabra de Dios. No digo que todos, pero sí la mayoría. Hay algunos sacerdotes que le están echando muchas ganas, ¿no? Hasta salen en internet, sí, desde Colombia. Saludos al padre de Colombia, un saludo. Yo sé que no me va a escuchar, pero alguno de ustedes le va a ir a decir, oiga, lo mandó a saludar un fulano. No, andes viendo estos fulanos que nomás te están distorsionando. Sí, no, porque así son, ¿no? Luego, ¿no? Se prenden, ¿no? Sí, también un saludo a todos los de la República Mexicana, todos los padrecitos que tenemos ahí, este, y pues a los de aquí de la Ciudad de México también, ¿no? Ahí por la calle de Tacuba, ¿no? Un saludo también. Ay, me cae bien el padre José de Jesús Aguilar, ¿verdad? Ah, sí le entra, sí le entra, sí le chambea, sí le trabaja. Hasta se pone a bailar y hace eso. Miren, me cae bien el señor porque, pues sí le entra a la predicación, ¿eh? Y hace bien, y aparte sabe de historia, ¿eh? No, perdónenme, pero ahí sí, le pueden ustedes preguntar. Vayan a su iglesia y pregúntenle. Sí, échenle montón. A ver si así ya se aplaca, ya no anda de parrandero y jugador. Sí, así tiene mucha cosa que explicarles a todos ustedes. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido para que puedan ustedes incursionar más en la palabra del Señor y tengan un poquito más de conocimiento. Que Dios les bendiga.